¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Leyendo la información, el escándalo de las misas inválidas en Kansas City, en Baltimore, en Estados Unidos, es ya una cosa, hermanos, tan escandalosa que ha puesto los pelos de punta a todos los católicos del Novus Sordo que aún sienten que están en puerto seguro. Bueno, pues resulta ser que un sacerdote católico, ya junto con el obispo, otro sacerdote católico de la diócesis de Kansas City, en Estados Unidos, descubrieron apenas que tienen años y años celebrando el Novus Sordo con un vino que no era el adecuado, que no era el correcto, e hicieron ya la declaración, el obispo y los dos sacerdotes. Nos hemos dado cuenta que el vino no era el correcto y por lo tanto no hubo transubstanciación durante todos estos años, pero el dinero que cobraron por las misas de los difuntos, por las misas de cuerpo presente, por la misa de las providencias, por las intenciones, por las almas del purgatorio, todo fue en vano, hermanos, no así la riqueza que obtuvieron. ¿Devolverán el dinero? Bueno, aquí la situación es que cuántos miles de católicos en Kansas City descubrieron que todas sus intenciones para convertir a sus familiares, a sus amigos, oraron por su país, por los sacerdotes. Ya el obispo en esta ciudad les dice que fue inválido. Esto es, hermanos, es atroz. Yo no me puedo imaginar el vacío que sienten en estos momentos los fieles en Kansas City, tanto en inglés como en español. Bueno, ¿qué estaban haciendo ahí? Eso es lo que yo les digo. ¿Qué estaban haciendo ahí si ya en el Vaticano II ya sabían a qué se metían y se les ha dicho? Y más en Estados Unidos, que hay cientos de canales como estos, cientos de canales que les dicen, miren, para empezar la fórmula consagratoria ya no es garantía de que haya transubstanciación, es dudosísimo que la haya. Que el sacerdocio sea también válido es dudosísimo, porque el rito de ordenación sacerdotal fue cambiado, también el episcopal, la misa es idéntica a la luterana. También hay otro escándalo en Baltimore, hermanos, de un sacerdote que descubrió, viendo su bautismo cuando era niño, pues un familiar de él lo grabó y se dio cuenta que fue inválido su bautismo también en el Novus Sordo, y se dio otro escándalo de miles y miles de católicos en Estados Unidos que se dieron cuenta que no estaban bautizados, ni siquiera bautizados, mucho menos la primera comunión. Esto es, en resumidas cuentas, el Novus Sordo. Pero voy a otro escándalo mayor, hermanos. Este escándalo que les voy a mencionar no tiene precedentes. Pues Juan Pablo II duró 25 años en su reinado en el Vaticano. Bueno, ustedes se enteraron que Benedicto XVI corrigió la fórmula consagratoria de Juan Pablo II. Todos sabemos que Juan Pablo II, a la hora de la fórmula consagratoria del ofrecimiento del cáliz, decía que se ofrecía el cáliz, se ofrece por ustedes y por todos, refiriéndose a todas las religiones, porque él fue un promotor de todas las religiones. Los que no me crean, pongan en Google Juan Pablo II, reunión interreligiosa Asís 1984, reunión interreligiosa Juan Pablo II 2002. Bueno, ahí pueden ver a Juan Pablo II orando con todas las religiones falsas a un Dios falso. Pero vamos al punto. Pues efectivamente se cambió la fórmula consagratoria que viene en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos, en Lucas 22, capítulo 22, y que está en los misales más antiguos, como el de San Pío V, en el que dice que el cáliz es el pacto del Nuevo y Eterno Testamento, que será ofrecido por muchos, no por todos. Bueno, Benedicto XVI lo corrigió y dijo, no, es que durante todo este tiempo fueron inválidas las misas en todo el mundo. Vean nada más qué escándalo tan penoso, hermanos, es penosísimo. ¿Cuántos años? Decenas de años fueron engañados estos católicos del Novus Sordo
en el que todas estas misas de Juan Pablo II en todo el orbe fueron inválidas porque se cambió la fórmula consagratoria aún más de lo que ya había sido cambiado para asegurarse que efectivamente no había transubstanciación y el pan y el vino no se convirtieron en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI entonces, que dijo, en lugar de por todos se tiene que decir por muchos, como está en la Biblia, en la palabra de Dios y en los misales católicos de toda la vida, de todos los siglos de la Santa Iglesia Católica. Bueno, este y otros escándalos más en el Novus Ordo, hermanos, ni siquiera estos escándalos, quiero decir, hacen que la gente salga de ahí. Es de veras increíble. Están ahí como aprisionados, como encarcelados, como si estuvieran con cadenas, como si no pudiesen salir. ¿Por qué no pueden salir si ya saben de todo esto? Yo les voy a decir en este video, hay muchísimos sacerdotes del Novus Ordo en todos los países, México, Estados Unidos, Canadá y Europa, que celebran las especies con pan que no es el correcto, con vino que no es el correcto. Con otras palabras, dicen las fórmulas consagratorias como quieren. Incluso la misa Novus Ordo, como dicen los novus ordistas, bien celebrada y con todo respeto, es válida. Pues la misa mejor, Novus Ordo, mejor celebrada, es idéntica a la luterana. Vean ustedes la fórmula consagratoria luterana y luego la del Novus Ordo. Son idénticas. Y luego vean la fórmula consagratoria del misal de San Pío V, de San Pío X, aprobado por papas verdaderos. Es incluso en la fraternidad San Pío X y en la fraternidad sacerdotal San Pedro, que están unidas a Roma. Ahí pueden encontrar esos misales y ahí sí se dice la fórmula consagratoria correcta. Aquí lo malo es que están unidos al Concilio Vaticano II y por eso aceptan todas estas herejías de la unión de religiones. Se les hace poca cosa, dicen, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos va a pasar, hombre? Pues si nomás estamos aceptando el Concilio Vaticano II, a la unión de religiones. Ahora, hermanos, estas son herejías, blasfemias, atroces, errores que no son parte del catolicismo. Ahora Francisco ya llama a la conversión ecológica y llama a pedir perdón por los pecados ecológicos. No, Francisco, los pecados ecológicos no están en los 10 mandamientos que dio Dios, el Dios verdadero, nuestro Dios, a Moisés. Ahí no están los pecados ecológicos y no son pecados. No hay que ir a confesarlos con los sacerdotes de Francisco. Francisco ha desvirtuado incluso la tabla de los mandamientos, ha desvirtuado lo que es pecado y ahora les voy a dar una nueva noticia, un adelanto. Pues se va a eliminar la palabra pecado y ahora se le va a llamar, son fragilidades, porque ahora los que no guardan la castidad, sean tanto heterosexuales u homosexuales, ya no van a cometer pecados, ya nomás son fragilidades. Entonces ya no hay que confesar esos pecados, ya cada quien puede vivir fuera del matrimonio con quien se le desee, con quien desee, sea heterosexual u homosexual, sea casado, doble casado, tercer casado, con 2 o 1 divorcios, como se les ocurra, ya no es pecado eso. Ya van a ser fragilidades humanas. Lo único que sí va a ser pecado es tratar mal. Fíjense bien, tratar mal a las personas con otras orientaciones. Esos sí son pecados mortales, pero aún más, lo que es una perversión para Francisco y para este nuevo sistema religioso humano del hombre, que no es la Iglesia Católica que está en Roma y el Vaticano. Lo que sí es perversión es la rigidez de los que desean seguir los 10 mandamientos, la misa católica, el catecismo. Esos son, por boca de Francisco, los pervertidos, un pecado gravísimo, según Francisco, mientras abraza a un sacerdote que se llama Martin, ya sabemos por qué, que promueve el homosexualismo dentro de la
falsa iglesia católica. Hermanos, pues vamos a seguir hablando próximamente sobre este nuevo vocabulario. Ya no hay pecados, ya estamos hablando del hombre sin ley, el hombre sin pecado descrito en San Pablo en la carta de Tesalonicenses capítulo 2. A ese nivel ya hemos llegado, estamos en los últimos suspiros, hermanos. La iglesia está en su pasión y todo parece perdido, pero cuando todo parezca perdido es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Estamos en contacto, hermanos, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebido.